Hola amigos, vamos a continuar haciendo ejercicios de presión hidrostática y acá te propongo el siguiente problema. Un manómetro compuesto por un tubo en U y mercurio está conectado a un tanque como se muestra en la figura. De esto, la columna de mercurio se ve más alta en un brazo del tubo que en el otro. ¿Cuál es la presión en el tanque si la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio? La densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Ya vamos a entender primero el dibujo. Recuerda que los manómetros son medidores, es un instrumento que me permite medir la presión sin considerar la presión atmosférica. ¿Ya? El manómetro en este caso se va a encontrar en este sector. ¿Por qué? Porque el tanque está cerrado. Entonces me están diciendo un manómetro compuesto por un tubo en U. Todo esto se refiere al manómetro. ¿Ya? Entonces yo donde me ponga acá la presión va a determinar la presión manométrica, es decir, sin considerar la presión atmosférica. Pero si nosotros seguimos por acá, te das cuenta, este tubo está abierto. Por lo tanto, en este lado influye la presión atmosférica. Entonces, tenemos que decidir dónde nos vamos a parar para poder determinar el valor de la presión dentro del tanque. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos paramos aquí, en este punto? Ya, en ese punto, ¿quién influye o quién está haciendo presión en ese punto? Si tú te fijas, en este punto está haciendo presión esta columna de fluido, que en este caso corresponde a mercurio según lo que dice el problema. Y más aún, la presión dentro del manómetro. ¿Entiendes? Entonces, si yo me pongo en ese punto, ¿quién está ejerciendo presión ahí? Sería este fluido, el dado por los puntitos, más este fluido que está dentro de este barril. ¿Ya? Ahora, recuerda que las presiones son iguales cuando la altura es la misma. Es decir, si yo me paro, por ejemplo, aquí o acá, en este punto y en este punto, la presión no es la misma. Si yo me paro aquí o acá, la presión no es la misma. ¿Por qué? Porque no tienen la misma columna del fluido sobre ellas. ¿Ya? Eso es súper importante. A ver, vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, que sucedería en un tanque con agua. Por ejemplo, ahí tengo agua, ¿ya? Si yo me paro acá, la presión va a estar determinada por la densidad, por G y por H, ¿ok? Como en este caso se trata de agua, la densidad vamos a considerar la densidad del agua. Entonces, si me paro en este punto, ¿ya? ¿Cómo se llama? La presión hidrostática en ese punto no es la misma. ¿Por qué? Porque la altura correspondiente en ese punto no es la misma, es mayor. Entonces, ¿qué concluyes tú? Mientras más abajo esté en este tanque, mayor va a ir siendo la presión. ¿Por qué? Porque tiene proporcionalidad directa la presión con la altura. ¿Ya? Este razonamiento nos va a servir acá para poder determinar dónde nos vamos a parar. Entonces, para que nosotros podamos hacer igualdades, nos tenemos que parar en puntos que estén frente a frente. No me sirve pararme aquí o acá, ¿ok? Eso es súper importante. Sigamos. Bien. Vamos a poner entonces los datos del problema. Nos paramos en este punto y ¿quién está aquí en este punto? ¿Qué presión está ejercida? La dentro del tanque más este fluido. Y si me paro acá, en el punto frente a este, ¿quién está aquí ejerciendo una presión? La presión atmosférica. ¿Por qué? Porque este tubo está abierto. Bien, entonces vamos a poner los datos del problema. Un manómetro compuesto por un tubo en U y mercurio está conectado a un tanque como se muestra en la figura. De esto, la columna de mercurio se ve más alta en un brazo del tubo que en otro. ¿Cuál es la presión en el tanque? Me están preguntando por la presión aquí adentro. ¿Ya? Ojo, ¿cuál es la presión en el tanque? Si la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio. La presión atmosférica, perdón, es de 76 centímetros de mercurio. Mira, antes de seguir haciendo este problema, ten presente lo siguiente. Como este tubo está abierto, la presión atmosférica ejerce una presión hacia abajo. Si yo lo cierro y quito todo el aire que está acá, ¿qué crees tú que va a pasar? Efectivamente, este fluido se va a mover. ¿Por qué? Porque este va a ejercer una presión hacia afuera y te vas a dar cuenta que la columna va a empezar a subir, esta columna que está acá.
Ahora, si yo vuelvo a introducir aire, este fluido que está acá se va a comprimir y va a volver entonces a estar en este estado de equilibrio. Súper importante que consideres eso. Bien, entonces, hagamos la igualdad. En estos puntos, vamos haciendo la igualdad. En ese punto, ¿quién ejerce presión? La presión dentro del barril más la presión hidrostática tiene que ser igual a la presión en este otro lado. ¿Y quién está ahí? La presión atmosférica. Bien, esta es nuestra incógnita. Entonces, presión más, abro paréntesis, presión hidrostática. ¿Recuerdas qué es presión hidrostática? Rho por G por H. En este caso sería la densidad del mercurio. Acá está la densidad del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Recuerda que la densidad siempre debe ir en kilogramos metro cúbico, por lo tanto, este valor debemos multiplicarlo por 1000. 13,6 por 1000, lo cual nos da 13.600 kilogramos metro cúbico. La presión hidrostática producida por ese fluido, que en este caso es mercurio, la densidad de él son 13.600 por la aceleración de gravedad, 9,8, y por la columna, la altura de la columna del fluido, que en este caso es mercurio. Recuerda que son 5 centímetros. Los 5 centímetros debes pasarlos a metros. Por lo tanto, son 0,05. Importante, para pasar de centímetros a metros, debes dividir por 100. Cierro paréntesis. Muy importante, recuerda que esto está sumando, en este caso, igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica entonces va a estar definida por la densidad, por G y por H. Está medida en este caso la presión atmosférica por centímetros de mercurio. Entonces son 13.600 por 9,8 por 76 centímetros de mercurio. Por lo tanto son 0,76 metros. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que despejar P. Por lo tanto, todos los términos que acompañan a P, que es este paréntesis que está sumando, va a pasar al otro lado de la ecuación restando, ¿ya? Por lo tanto, presión es igual a, abro paréntesis, 13.600 por 9,8 por 0,76 menos 13.600 por 9,8 por 0,05. Resolvemos, recuerda, súper importante resolver primero los paréntesis y tenemos como resultado 95.000 pascales.